Sed bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía de Acción de Gracias, que es especial no solo porque acaba el curso, sino porque queremos que sea un momento de encuentro enriquecedor entre nosotros y con nuestro pastor. Justo después de la experiencia de confinamiento, a causa del estado de alarma por salud pública, en que no hemos podido vernos con la frecuencia regular que nos hubiera gustado. En el marco de la celebración, dedicaremos un rato para compartir lo experimentado en este tiempo que nos ha traído forzosamente un modo de vivir y de trabajar distinto, a veces doloroso, comprometido en el ambiente familiar y para con nuestros alumnos, sus padres y hermanos, que han necesitado de nosotros una dedicación particular, más allá de nuestras enseñanzas y métodos que tuvieron que cambiar de la noche a la mañana. Todos habéis comentado que vuestros alumnos y padres os buscaban para hablar, desahogarse, dar sentido a lo que estaban viviendo, porque estaban afectados por tantos fallecidos, por la situación de trabajo tan arriesgada de los sanitarios, preocupados por el estudio de sus hijos, o porque cuestionaban su fe o querían alimentarla. Vamos a compartir nuestras vivencias en libertad, para presentárselas al Señor con el fin de que las lleve a plenitud y nos salve de lo que haya podido dañarnos, pues también nosotros hemos sufrido situaciones dramáticas por el esfuerzo requerido para seguir cuidando a la familia, a nuestros alumnos en su aprendizaje, o porque también hemos perdido familiares, padres, madre, amigos, todos ellos víctimas del coronavirus. Termino dándos las gracias porque todos habéis respondido generosamente a las llamadas del Señor en la vida familiar y en vuestra misión en la escuela como educadores. Que Dios os lo pague. Y ahora, espontáneamente, y también libremente, como hemos comentado a nivel personal o por grupos, que necesitábamos pues un poco comunicar, intercambiar, contar, narrar lo que hemos vivido, pues podemos salir, coger el micrófono y contar nuestra experiencia, contar cómo ha sido nuestro modo de trabajar o cómo ha sido también la gestión en la familia, los que tenéis hijos, que habéis tenido también que acompañarles en sus estudios al mismo tiempo que tenéis que dar clase a través de videoconferencias o contestando por correo electrónico las actividades de los chicos. De forma espontánea, no tengáis miedo y vamos a tratar pues, de comunicar también a nuestro pastor qué es lo que hemos vivido estos días de confinamiento. Y luego ya continuamos con la celebración eucarística. Ahora que estamos así, con la formalidad doble que nos pide la liturgia y la formalidad nueva que nos pide las pautas para evitar el contagio, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que podemos regalarnos un poco de confianza y, bueno, que el saludo, además del saludo litúrgico que ya ha sido, la munición ambiental que ha hecho Julia, pues podamos también un pequeño compartir. Y desde ahí continuamos la celebración. Sí. Yo termino el curso agradecida y contenta por la comunicación que hemos mantenido durante este periodo, por el apoyo que también me habéis brindado con los correos electrónicos, con las palabras pues, de ánimo o de agradecimiento por el seguimiento pues, que hemos y los contactos que hemos mantenido. Yo sí que he sufrido el confinamiento, no tanto el estar en casa, porque quizás hasta me haya servido para parar un poquito de los viajes, pero lo he sufrido pues, viendo las informaciones, viendo la cantidad de personas fallecidas, viendo la gestión también, que igual podría haber sido de otra manera, me ha hecho mucho daño eso, ¿no? Y bueno, pues me ha ayudado, por supuesto, la oración y la vida de fe. También con un poco de preocupación, porque poco a poco me vais contando cómo estabais trabajando. Preocupación, pues eso, por el estrés que estabais viviendo para poder, o que os creaba estrés, pues la cantidad de trabajo, la cantidad de contactos, el modo personalizado. Y eso, el no poder estar yo allí ayudándoos con las actividades de los chicos o corrigiendo, pero bueno, pues estas han sido más o menos a nivel global las experiencias que yo he tenido durante este tiempo.
De gratitud al Señor, porque de profesores ninguno ha venido a faltar. Dolor por los padres que habéis perdido, por algún familiar. Y por eso, pues, hemos pensado esta Eucaristía a modo también de ofrecer al Señor nuestros dolores, nuestras esperanzas, las alegrías que hayamos podido vivir, pero también para que el Señor sane esos ambientes de nuestro corazón que pueden estar un poco más tocados o dolidos, y que bendiga todo vuestro trabajo. Bueno, pues yo quería dar mi experiencia como... A mí la verdad es que el confinamiento me ha pillado por todas partes, porque a mí me ha pillado como madre de hijos adolescentes en casa estudiando, me ha pillado también como madre de hijo en el extranjero, que le pilló en Dinamarca y que no pudo regresar, y con la angustia de que no le pase nada porque él está allí solo y nosotros no podemos ir. Me ha pillado también como madre de una embarazada que la dejé con 4 meses y sin barriga, y me la he encontrado en el retorno pues con una barriga que entra 2 minutos antes que ella en la habitación, ¿no? Me ha pillado como abuela de 2 nietas que he visto por videoconferencia durante muchos meses. Me ha pillado como hija, con una madre mayor, con dificultades y con bastante riesgo, pues que nos hemos ido turnando las hermanas para atenderla en sus necesidades. Y me ha pillado también como maestra, ¿no? Teniendo que dar respuesta pues, a esta situación de un día para otro, pero también agradecida porque he visto que el Señor durante todo este tiempo nos ha ido preparando. Yo al menos así lo he visto. He visto que durante todos estos años atrás nos hemos ido preparando para afrontar pues, este reto de la enseñanza online, ¿no? He agradecido pues, todas las horas de formación que hemos echado, que la delegación nos ha permitido tener, porque eso para mí ha sido una ventaja, ¿no? Frente incluso a muchos de mis compañeros del colegio, ¿no? He agradecido también tener una comunidad de profesores que me ha respaldado, que cuando he necesitado ayuda pues han estado a mi lado, que cuando he necesitado recursos me les han ofrecido, ¿no? He tenido también luego, también me ha pillado pues como cristiana, me ha pillado también pues en un momento complicado, ¿no? Nos pilló finalizando la Cuaresma, nos pilló la Semana Santa, nos pilló la Pascua, y sin embargo también he visto que el Señor ha dado respuesta a todo esto, ¿no? Porque he visto cómo nos preparó para tener una Semana Santa en familia, una Pascua en familia, como durante todos los años que yo llevo en la Iglesia el Señor me había preparado para llegar ahí, ¿no? A través de, bueno, pues de la formación que yo he recibido, de mis relaciones con mi comunidad en la parroquia, he visto cómo el Señor nos ha ido cuidando durante este tiempo para prepararnos para llegar a ese momento, ¿no? Y he visto cómo he podido celebrar con mis hermanos de comunidad pues a través de Internet, y me he sentido confortada, y me he sentido consolada, y me he sentido acompañada, ¿no? O sea que yo durante este tiempo, es verdad que he pasado pues, días en los que lo hubiera tirado todo por la ventana, y los que dije, si es que ya no puedo más, ¿no? O sea, trabajamos, como yo decía el otro día a los compañeros haciendo la memoria, ¿no? Digo, hemos estado como las farmacias, ¿no? De guardia 24 horas los 7 días de la semana, ¿no? Recibiendo mensajes de los niños a cualquier hora, ¿no? Pero sabías que era necesario, ¿no? Que era el rato en que los padres se desahogaban, te decían, si es que no podemos más, no damos más de sí, y tú estabas ahí simplemente para decir, no pasa nada, hacedlo como podáis, tranquilos, no hay prisa, ¿no? Y veías cómo eso pues, llevaba también la paz a las familias, ¿no? Entonces, de alguna manera también yo he visto que el Señor nos ha puesto para eso, ¿no? Para llevar la paz a un momento en el que el mundo se volvió de repente loco, ¿no? Yo me llamo Roberto y empecé el año pasado a dar clases de religión. Tuve esa oportunidad que Dios, yo creo, que me iba dirigiendo. Y entonces yo dije, pues este año me asiento, y ya el año pasado pagué el susto, y este año cojo un poco de ritmo, pero bueno, como veis, las circunstancias han sido otras. Además, normalmente suelo ser bastante optimista, y estando Sonia y yo en Roma, pues decíamos a los chavales, esto del coronavirus, bueno, nos fuimos en carnavales, y dijimos, esto del coronavirus que no es nada, que no os preocupéis, que no pasa nada. Y a la semana, pues en casa. Nos hacíamos planes, yo digo, después de Semana Santa, en clase, vamos, esto fijo, y nada. Y yo decía a los chavales en casa, bueno, que en mayo, daos por sentado que estamos en clase, y nada.
Es decir, que sí que es cierto que yo no he vivido a lo mejor una situación tan dramática, pero sí que ha ido mermando un poquito esas certezas que te ibas haciendo, ¿no? Entonces, ha sido un poquito como un periodo de desierto, ¿no? Un periodo de marcha, de peregrinaje, de prueba. Y bueno, pues, por un lado, aguantando esa, por así decir, esa prueba, y por otro lado, alentando a los demás, claro, porque a través de los correos veías cómo hacías bien, cómo seguías siendo instrumento, ¿no? A través de esa tarea docente, pues seguías transmitiendo el mensaje y la enseñanza para que, por un lado, de alguna manera somos enviados y de otra manera también nos pagan, ¿no? Entonces eso, pues ha estado bien. Y además, pues que por otro lado yo me he sentido un privilegiado, porque qué duda cabe que en mi familia pues no ha habido desgracias. Yo he podido apoyar a mi mujer, que trabaja en urgencias, con toda esa situación de estrés que tenía este cuerpo sanitario, y bueno, la he podido apoyar descargándola de tareas y de alguna manera alentando a la familia, ayudando a las tareas de los hijos, y en ese sentido pues yo sí que me he sentido con cierto privilegio y a la vez con esa cierta prueba, ¿no? Ha sido un poquito una situación de contraste, ¿no? Bueno, yo el confinamiento, bueno, yo me llamo Pilar, ya me conocéis la mayoría. Yo el confinamiento lo he pasado en mi pueblo con mis padres. Mi padre lleva mucho tiempo enfermo del corazón y bueno, con la pandemia se le ha muerto un hermano íntimo de toda la vida, que ha estado siempre con él, y un primo que ha sido como un hermano también, y lo ha pasado muy mal. La verdad es que hablábamos con el médico y no sabíamos cómo ayudarle. Sí, es verdad que la fe en mi familia tiene mucha importancia y nos ayuda mucho, pero llegamos a la conclusión de que mi padre pasaba buen día y buena semana cuando en mi colegio pues nos han mandado poner en los blogs de nivel, como a todos, las tareas. Bueno, pues a mi padre los lunes, vamos hija, vamos a ver lo que has puesto. Entonces era como que a él le encantaba, ¿me lo vuelves a poner otra vez? Yo se lo agradezco muchísimo, por supuesto, a la oportunidad que tenemos y a todo, y a Dios. En cuanto al colegio, sí que es verdad que al principio tuvimos un poquito de miedo todos, pero luego nos ha servido es como que nos han conocido y han visto nuestro buen hacer, porque ha habido padres que ellos no sabían lo que hacíamos en las aulas. Entonces, al ponerlo ahí, pues toda la comunidad educativa, tanto los que van a religión, a mí han felicitado hasta padres de niños que no van a religión. Entonces, yo también doy gracias por eso, porque ha sido la oportunidad de que todos vean lo que hacemos, porque en las aulas bien, los que van a reli lo contaban, pero los que no van a reli también lo han visto. Entonces, bueno, esa es mi experiencia más o menos. La situación es verdad que en los colegios ha sido un poco estresante, pero también muy gratificante, porque es verdad que las familias se han dado cuenta de la labor que estamos haciendo. Hemos dedicado un montón de tiempo. Situaciones familiares malas, pues es verdad que en todos los sitios las hemos vivido. Yo cuando hablaba a Julián decía, yo no hablo porque yo al final termino llorando y no quiero. Yo tengo un hermano que está trasplantado de los 2 pulmones. Unos padres con 91 y 93 años que no he podido ver todavía. Y cuando te une ese amor tan grande y no puedes acercarte a ellos, ni verlos, ni nada, se sufre un montón. La situación no es la peor, la mía, porque hay gente que ha perdido a sus familiares y eso es más doloroso todavía. A mí algo que me ha llamado mucho la atención era cuando había esas colas de gente que no tenían que comer. A mí me partían el alma. Y ya lo digo, ya me da igual. Salió para el Banco de Alimentos una campaña para apoyar a la gente y yo dije, venga, me arriesgo y voy. Estuvimos participando con toda la ilusión. Era de forma virtual, en la que tú te ponías en la entrada de un centro y animabas a la gente que dejaran un dinero en la caja que iba registrado para que todo eso iba al Banco de Alimentos y luego quien lo llevaba a cabo aportaba un 10% más. Y es que merece la pena porque la gente se portó fenomenal, no era de forma de yo compro alimentos, ahí quedan en el carro para no tocarlos ni manipularlos, pero todo el mundo tenía el resguardo
de que había aportado la cantidad determinada. Y había gente que igual decía, sí, 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 que yo quiero aportar. Y te chocaba la atención, te llamaba la atención, porque había gente que se te acercaba y decía, si tengo una hija que se ha separado, si yo le estoy ayudando, si le tengo que dar de comer, pero no puedo soportar que haya gente que no coma. Entonces ese tipo de experiencias te dan fuerza, te dan energía y a veces dices, hechos, palabras sí, pero hechos también. Entonces te da fuerza para seguir adelante y pensar que por el mundo hay gente buena y que se puede aportar el grano de arena cada uno de la mejor forma que pueda. ¿De acuerdo? Con Julián es verdad que ha sido una experiencia muy dura. Yo sé un poquito de él, ¿verdad, Julián? Y tiembla la voz cuando se habla de la familia, a las personas a las que se quiere tanto, 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 y cuando realmente te necesitan ves una impotencia tremenda porque no puedes estar a su lado. Entonces cada uno compartimos las experiencias que tenemos de la mejor forma posible y que bueno, que nos tiene que dar fuerza para ser un poco mejores y para sumar esfuerzos de forma positiva, no para tirarnos por tierra los unos a los otros. En el momento inicial de la celebración, digamos que mientras estamos de pie, hasta sentarnos a la palabra, es como que la liturgia de la Iglesia quiere ayudarnos a congregarnos como asamblea y hacernos caer en la cuenta de lo que traemos del camino. De alguna forma, los testimonios y experiencias que hemos escuchado y que os agradecemos mucho, que son significativos y que de alguna forma pues manifiestan lo que unos y otros hemos vivido en este tiempo, es algo que traemos del camino. Y así caemos en la cuenta de lo que hacemos al principio de la Eucaristía, pedimos perdón, porque seguro que en estos días de convivencia fuerte pues tenemos asuntos de los que pedir perdón. También alabaremos y daremos gloria a Dios por las experiencias que hemos podido tener y reconocer en otros, por el servicio, por el trabajo de unos y otros. Y esto termina todo con la llamada oración colecta, en el que recogemos nuestras intenciones. Y así oramos por los difuntos, oramos como se nos ha propuesto por los que hoy están viviendo la pandemia de forma mucho más dura que nosotros, en Iberoamérica, en África, cada cual aquello que trae en el corazón. Así, hermanos, dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a tu familia caminar por la senda de la salvación y, siguiendo las exhortaciones de San Juan el Precursor, llegar con seguridad
hasta nuestro Señor Jesucristo, a quien Él anunció, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba a Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios será mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo: Dios suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: Yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, hijo, a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre.
Pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tabilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se les soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivía en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os saludo de nuevo con agradecimiento a vuestra tarea, a vuestro ministerio, a vuestro trabajo a lo largo de este tiempo, tanto en la pandemia o confinamiento como en la vida de eso que hemos dado en llamar normalidad, que ahora de alguna u otra forma queremos vislumbrar cómo vivir en una nueva realidad. Celebramos esta Eucaristía que tiene característica de Eucaristía de fin de curso, de agradecimiento, en la fiesta de San Juan, en esta fiesta en la que nos unimos a esa vieja costumbre de los humanos de celebrar el solsticio de verano en el hemisferio norte, y nosotros queremos ver aquí al sol que viene de lo alto y que vislumbra su llegada cuando todavía tenemos clavados los ojos en el lucero de la mañana, en este pequeño Juan, del que celebramos su nacimiento de manera solemne, que no su martirio, del que celebramos no sus méritos, sino el hecho mismo de nacer de una mujer anciana ya considerada estéril. Y podemos ver fácilmente el paralelismo con ese otro nacimiento asombroso, el del Hijo de Dios, que nace de una mujer virgen. En ambos casos vemos la realidad misteriosa, asombrosa de la gracia como manifestación del amor de Dios que entra en la historia y que manifiesta que tiene un plan que va realizándose, un plan que siempre tiene que contar con la esencia en el tiempo. Así, amigos, contemplar estas realidades y tratar de reflexionarlas desde el ejercicio de nuestra razón es lo que la enseñanza religiosa en la escuela quiere ayudar para que la humanidad, en los rostros concretos de los alumnos que se nos encomiendan, pueda descifrar el secreto. El secreto primero de nuestra propia condición humano-divina, de nuestra propia condición individual, yo y trinitaria, de nuestra propia condición de hombres y mujeres que pisan la historia, pero que al mismo tiempo de alguna manera experimentan en el deseo de su corazón que son ya ciudadanos de lo eterno, moradores del cielo. Es este coloquio que no es fácil de vivir,
Porque bien sabemos que a lo largo de la historia, muchas veces la gracia ha absorbido de tal manera la libertad que los hombres han experimentado que la gracia era una desgracia. Y que las propuestas religiosas, esto piensan tantos de nuestros contemporáneos, y no lo piensan por casualidad, que la propuesta religiosa disminuye la libertad, porque hay veces que la gracia ha devorado la libertad. Como en otras épocas de la historia, es la libertad la que no quiere contar con la gracia. Y la verdad es que anda dando tumbos, por una parte con un sentimiento de adoración, buscando a quien entregarse, que es una estratagema que los vendedores de ídolos aprovechan de una forma tan habitual y que deja siempre un pozo de nostalgia de decir, la libertad no nos explica del todo. Y ahí estamos nosotros, queriendo, dentro de lo que es la realidad humana, que es memoria, que es entendimiento, que es voluntad, que es libertad, que es afecto, que es amor, que es capacidad de entrega, que es capacidad de decisión, subrayar un ejercicio de racionalidad que no olvide el afecto, porque hay razones que solo el corazón entiende, pero que caiga en la cuenta de la importancia de ayudar desde la ayuda que nos ofrece la palabra, la historia de un pueblo, la tradición de la Iglesia, para ayudar a comprender lo que vivimos. Palabras que en estos meses, en estos 100 días, se han subrayado tanto como vulnerabilidad, como juntos, unidos, como cuerpo, como distancia, al mismo tiempo que la distancia quiere ser una expresión de singular solicitud, fraternidad. Si uno repasa, perdonadme, iba a decir casi este comentario radiofónico, los comentarios cuasi homiléticos del presidente del gobierno cada fin de semana, os invitaría a hacer este ejercicio. Veríais la cantidad de referencias que hay a expresiones que encuentran un puente con lo que nosotros ofrecemos. El presidente del gobierno ha hablado de cuerpo, ha hablado de pueblo, ha hablado de fraternidad, ha hablado de juntos, ha hablado de unidos, ha hablado pocas veces de bien común, más de interés general. Ha citado a poetas, podría haber citado el Evangelio o la carta a los Corintios en una tarde de sábado que dedicó a decir cómo somos un cuerpo, y que es verdad que acudió a un poeta sufí del siglo XIII para explicar que somos un cuerpo. Pero bendito sea Dios, porque de una u otra forma no pudo decir una verdad más cierta. Somos un cuerpo frágil, vulnerable. Nosotros sabemos bien dónde está el hondón de la herida y lo llamamos pecado original, aunque no sepamos a veces muy bien cómo explicarlo. Pero eso explica nuestra vulnerabilidad personal y social, histórica e institucional. Pero al mismo tiempo esa misma vulnerabilidad nos abre a un deseo de redención, de salvación, de plenitud, de divinización. ¿Para qué vino el Hijo de Dios a la tierra? Y con esto acabo. Los cristianos del Oriente decimos para redimirnos. Los cristianos del Oriente dicen para divinizarnos. Las dos cosas son verdad y expresan el doble pulmón de la Iglesia que respira por Oriente y por Occidente y que nos ayuda a descubrir el secreto de la vida. Podríamos decir que qué pena que en una época en la que de una u otra forma la propia condición nos ha abierto a pensar el sentido de la vida, a mirar a la muerte, algo más allá de los datos, si estos miles de muertos más o menos
la realidad misma de la muerte, a la importancia de la fraternidad. ¡Qué oportunidad para poder ofrecer al común en la plaza pública este tesoro del que somos depositarios! Que precisamos anunciar y razonar, pero hermanos, precisamos sobre todo testimoniar para abrir la puerta a la razón y para que nuestros contemporáneos, nuestros conciudadanos, puedan experimentar que verdaderamente creer en Dios y reflexionar sobre lo que la fe significa es algo valioso para el bien común.